William, hay una alerta epidemiológica por parte de OPS de incrementos de casos de infecciones por este hongo llamado Candida auris en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Y se considera pues una amenaza de salud pública por tres características. En primer lugar, porque es un hongo que con los métodos tradicionales se vuelve difícil de identificar. Segundo, es un hongo que es resistente a los tratamientos antifúngicos en un buen porcentaje. Y tercero, porque es un hongo que es difícil de controlar dentro de un ambiente hospitalario. Esto es bien importante que la población lo tenga claro. Esta infección no es una infección comunitaria, es una infección que se puede dar dentro de ambientes hospitalarios. Y es así como desde hace más o menos a finales de enero, pues en el Hospital General del Seguro Social, el equipo de salud logró, que atiende pues ahí, logró identificar un caso sospechoso de que fuera una infección por Candida auris y hizo las gestiones pertinentes para que esa muestra se confirmara en el CDC de Estados Unidos y se confirmó de que este paciente que estaba ingresado en el Hospital General pues tenía una infección por este hongo, ¿no? Afortunadamente el equipo de salud y el de control de infecciones tomó las medidas pertinentes y se logró evitar que otros pacientes que estuvieran dentro de la misma sala del paciente índice, pues adquirieran este hongo, ¿no? Sí. Eh, pero desafortunadamente el paciente falleció, ¿no? A causa de esta infección, porque Doctor, así se describe. Claro. sí, doctor, una consulta. ¿Qué implica la circulación de este hongo en un contexto donde hay muchos casos de COVID-19 en los hospitales? Y por otro lado, ¿cómo podemos interpretar el silencio del Ministerio de Salud, que hasta el momento entiendo que no se ha pronunciado al respecto? A mí, precisamente por eso decidí yo hacer público esto, porque me preocupa que OPS da una alerta epidemiológica a todos los países miembros de OPS para que estén atentos y hagan la detección y el reporte oportuno de este tipo de situaciones. Y vemos que ya vamos casi para el mes de que se da esto y no hemos escuchado ninguna aclaración o una explicación por parte de las autoridades de salud pública. Yo esperaría, y como hago llamado al señor ministro de Salud, y a la directora del Seguro Social a que amplíe la información y que nos comente. El pecado no está aquí de que tengamos este hongo, si este hongo no es nuevo, vea, afecta a muchos países y nosotros vendríamos a ser el cuarto país en Centroamérica en reportar casos. El pecado sería que no estemos tomando las medidas pertinentes, vea, e informando al gremio médico en este caso de que debemos de estar atentos. Quiero decirles que este paciente tiene como antecedente haber estado ingresado en el Hospital El Salvador a causa de COVID-19. Vea, y eso es lo que cuando uno revisa la alerta epidemiológica de OPS, ahí es donde nos dice que en el contexto de la COVID-19, por el hecho de que muchos pacientes reciben con COVID-19, con neumonías severas, por ejemplo, se utiliza una ventilación mecánica invasiva, otro tipo de dispositivos médicos, como puede ser la colocación de un catéter venoso central, de un catéter urinario, el uso de antibióticos de amplio espectro, son factores de riesgo para que una persona que está hospitalizada por mucho tiempo pueda adquirir una infección de estos. Y sería bueno, y un llamado también a los colegas que están encargados de control de infecciones en el Hospital El Salvador, a que comiencen a investigar por qué este paciente ahí estuvo y otro paciente que estuvo ingresado en el Hospital Médico Quirúrgico, que no se pudo, quedó a nivel de sospechoso, porque no se envió la muestra al CDC para confirmar. También paciente sobreviviente de COVID, pero que Claro. estuvo ingresado en el Hospital El Salvador. Entonces, en ese sentido, el llamado es que el ministerio, las autoridades hagan las medidas que deben de hacer.
Sí, doctor, efectivamente usted lo decía, ¿no? Y esto, la información que tenemos de la OPS es que desde su primer aislamiento esto ocurrió en 2009. Fue en el canal auditivo externo de un paciente japonés. Es decir, como usted lo dice, efectivamente no es nuevo, aunque en nuestro país sí tiene un poco, sería un mes prácticamente que se detectó. Una consideración rápida por cuestiones de tiempo, porque yo sé que esto amerita una entrevista de 1 hora y aquí Wendy sabrá en qué momento va a abordar el tema, doctor, porque doctor. Es delicado sin duda alguna, ¿no? Entonces, el punto, doctor, rápidamente es... ¿cómo para detectarlo únicamente? ¿No hay equipo, no hay instrumental adecuado en nuestro país para poder hacer la muestra? ¿Hay que mandarlo a Estados Unidos siempre? No solo en nuestro país, William, en muchos países de Latinoamérica los sistemas de detección tradicionales de este tipo de hongos se vuelve difícil. Por eso es que hay que tener una alta sospecha clínica, ¿vea? Y de si está presente o no este hongo, y apoyarnos de laboratorios que tienen la capacidad tecnológica instalada para que nos apoyen en esto. Por eso es que es importante que enviemos las muestras, que los médicos sepamos, estemos educados sobre cuándo sospecharlo y cuándo enviar estas muestras a los laboratorios respectivos para poder detectar más casos que pudieran estar dándose en El Salvador.